Bien. Buenos días, jóvenes. Clase número 22 para tercero medio A, B y C, en este caso glorioso tercero medio A. Clase coyuntural, plebiscito constitucional del 25 de octubre del 2020. Van a ser testigos de un hecho histórico, ¿ya? No van a poder participar la mayoría de ustedes, creo que todos. ¿Alguno de ustedes puede votar? Parece que no, ¿no es cierto? No, son muy bebitos todavía. Son muy bebitos todavía, ¿no es cierto? Creo que no, profe. No. Puros pendex. ¿No? No, ay, qué lindo ver a algunos. Mira, la Sofía, la Antonella, que tiene cara prendida, la Mara, la Pauli, la Francisca Antonia, la Amanda. Y paramos de contar. Era muy lindo para ser cierto. Ya, don Joaquín Villalobos, sí lo tengo. Perfecto. Entonces, retomamos entonces la unidad número 1, que se acuerdan, el contenido de la Constitución de 1980, la que está en entredicho hoy en día, definición de ley, Constitución, la cronología de las constituciones chilenas, origen y características de la Constitución del 80. Caracterizar la evolución constitucional de Chile es el objetivo de estas clases. Las habilidades son las de siempre, ¿cierto? Profesor que les habla. Y terceros medios 2020@gmail.com, que es nuestro medio de comunicación. Entonces, chicos, les cuento. Ustedes van a ser partícipes, aparte de la pandemia, que en la humanidad no vive una pandemia hace 100 años, vamos a ser parte de un hecho histórico. ¿Ya? El 25 de octubre, a los ciudadanos de este país se nos va a convocar a una consulta popular del populus, del pueblo, de los ciudadanos. Los romanos le llamaban plebiscito, consulta a la plebe, a los romanos pobres, al pueblo, ¿ya? De ahí viene el nombre de plebiscito, pero su traducción es consulta ciudadana, consulta a los ciudadanos. Las constituciones del siglo XIX las hacían los gobiernos de turno, la aprobaban los gobiernos de turno. Las constituciones del siglo XX, la del 25 del presidente Arturo Alessandri, del 80 del general Augusto Pinochet, fueron redactadas por comisiones de abogados expertos y después, ¿no es cierto?, la ciudadanía las tuvo que ratificar mediante un plebiscito, aprobándolas o rechazándolas. Por primera vez en la historia de nuestro país, ¿Profe? entonces, dígame. ¿Cambió la diapo? ¿No dice Educación Ciudadana, clase número 22? Ah, ya. No, nada. Pensé que se me había quedado pegado. No la he corrido, hija. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante una constitución? Eso es lo que quiero que nos quede claro. ¿Ya? ¿Por qué es importante una constitución? Para eso tengo que hacerles una pregunta. ¿Por qué los seres humanos necesitamos a los otros para vivir? ¿Por qué no cada uno vive solo en una cueva, en un cerro y chao pescado? Así uno hace lo que quiere, no molesta a nadie, nadie lo molesta a uno. ¿Por qué necesitamos del otro para vivir? Para mantenernos como cuerdos, no volvernos locos en la soledad. Para no volvernos locos en la soledad. Ya, sí. Ya que el ser humano de por sí necesita comunicación con otro ser humano. Necesitamos comunicarnos para no volvernos locos. Bien, la necesidad del otro. Pero hay una cuestión que es básica y fundamental de por qué necesitamos a otro para vivir, que tiene que ver con la preservación de la especie. Para procrear. Para reproducirnos. Bien, para procrear, para reproducirnos. Para hacer una guaguita bebé se necesitan dos, un hombre y una mujer. Y desde esa cuestión básica es que ya no podemos estar solos. Para reproducirnos necesitamos una pareja. Y es más, las crías del ser humano
a diferencia de las crías de los animales, no nacen listas para defenderse en la vida. No nacemos con piel, no nacemos con garras, no nacemos con escamas, no nacemos con alas, no nacemos caminando. Sino que necesitamos mínimo 10 años, mínimo, pero como mínimo, 10 años de protección para poder valernos relativamente en la vida y tener cierta expectativa de supervivencia. Esto hace entonces que la crianza de un hijo necesite por lo menos, en condiciones ideales, de 2 personas. Y de allí entonces que se derive la necesidad de los otros para ayudarnos mutuamente. Ahora bien, ¿cuál es el costo de vivir en grupo? ¿Cuál es el costo de vivir en sociedad? De ser gregarios, de convivir, de vivir con el otro. ¿Cuál será el costo? ¿O no tiene costo vivir con otras personas? ¿Uno es feliz comiendo lombriz? O sea, necesitamos, si vamos a vivir todos juntos, se necesita un orden para no pasar por sobre el otro. Bien, Adaptarse a las otras personas. bien, adaptarse a otras personas, que hay un orden. Y yo como individuo, ¿a qué parte de mi ser tengo que renunciar para vivir con el otro? ¿Puedo hacer lo que yo quiera cuando vivo en sociedad? No, ¿A qué parte de mi persona estoy renunciando? No a a mi todo. libertad. A la libertad, perfecto, muy bien. Cuando yo convivo con el otro no puedo hacer lo que yo quiero. Y si sumamos más personas, menos todavía. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo entre qué cosas podemos hacer y cuáles cosas no podemos hacer. ¿Ya? Entonces, este es un acuerdo de todo, de toda la sociedad. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y para que lo tengamos clarito, lo vamos a escribir. Y si alguno de nosotros incumple este pacto, este trato, este contrato social, como diría Rousseau, no Sebastián, sino el filósofo del siglo XVIII, como diría el señor Rousseau, ¿no es cierto?, en su contrato social, tenemos que renunciar a parte de nuestra libertad para recibir la ayuda del otro. Eso implica que tenemos que tomar acuerdos de convivencia. Y estos acuerdos de convivencia, si son rotos, son quebrantados por alguien, lo castigamos con el valor más preciado que tenemos, que es nuestra libertad. Ese es el contrato social. A este acuerdo socialmente aceptado y sancionado por la fuerza, es decir, a quien no lo quiere cumplir, lo obligamos a cumplir por la fuerza, se llama ley. Eso es una ley. Ahora bien, hay una ley que es la más importante de todas, y esa ley se llama Constitución. La Constitución establece el orden jurídico de un país, es decir, un orden basado en las leyes que todos vamos a respetar. Establece la división de los poderes del Estado, cada uno independiente de su función, para evitar la corrupción y el abuso de poder. Y establece también los derechos y deberes de los ciudadanos, la forma del Estado, si es unitaria o federal, y la forma de gobierno, si somos un Estado presidencial o un gobierno presidencial, perdón, o un gobierno parlamentario. Esa Constitución, esa ley, es la que está en juego. Esa ley que nos rige es de 1980, se hizo durante la dictadura militar. Se le han hecho muchas reformas, que algunas personas dicen que incluso es otra Constitución. Pero lo que queremos el 25 de octubre es si aprobamos una nueva Constitución o seguimos con la que estamos. Si aprobásemos una nueva Constitución, tenemos dos opciones. ¿Quiénes la van a redactar? La primera opción es una convención mixta, es decir, mitad de senadores y diputados en ejercicio
y la otra mitad ciudadanos elegidos por los ciudadanos. La otra opción es una convención constituyente, es decir, el 100% de las personas que la integren van a ser ciudadanos elegidos por los ciudadanos, ya en base evidentemente a virtudes personales, capacidad intelectual, empatía, generosidad, capacidad de liderazgo, personas virtuosas, ya que nos representen y que ellos redacten la Constitución y senadores y diputados se aboquen a lo que es el mandato que los ciudadanos le hemos dado, que es hacer leyes y fiscalizar los actos del gobierno de turno. ¿Ya? Una vez hecha la introducción, ¿alguna pregunta, duda, consulta, aporte? Cuando uno elige convención constituyente, ¿Ya? es una persona por 200 habitantes, ¿o no? 200.000 habitantes. Sí, más o menos esa es la proporción, es la que se hace cuando se eligen diputados. Es lo mismo, ¿sí? Y eso, por ejemplo, ¿cómo se elige a esa persona? Mediante votación. Porque, pero ¿se postulan o...? Sí, se va a postular. Ah, ya. Se va a postular y de hecho hay todo una disputa, ya porque la ley electoral establece que una persona que sea candidato a cualquier cosa tiene que ir prácticamente apadrinada por un partido político. Pero evidentemente que esta constitución es producto del estallido social y las personas no quieren nada con los políticos profesionales. Así que lo más probable es que tengan que modificar la ley rápidamente para que cualquier ciudadano ya lo puedan postular o se pueda postular. Y ahí uno elige. Ya. Ya entendí. Por lo general, líderes locales, presidentes de junta de vecinos, presidente del colegio de profesores, el colegio de abogados, el colegio de contadores, presidente del sindicato de Codelco, presidente de la pesquera San José, don Juanito, que es zapatero en la esquina, pero que es una persona llena de virtudes y tiene mucha experiencia en la vida. Personas, hija, que los ciudadanos no somos tontos. No vamos a votar por sinvergüenzas aparecidos. Vamos a votar por personas virtuosas, ya, no perfectas, pero personas honestas, trabajadoras, que tengan liderazgo, que hayan hecho cosas por su país, por su localidad. Le digo, dirigentes de juntas vecinales, ¿por qué no? A los líderes de los movimientos de diversidad sexual, ¿por qué no? A los líderes de los pueblos originarios de nuestro país, a personas que uno sabe que pesan, periodistas de trayectoria que han sido honestos, probos, intachables. Por ejemplo, si estaría acá y se postulara el profesor Massa, este doctor en astrofísica, que tiene clarita la película El Viejito, yo a ojos cerrados voto por él. Nunca le ha robado una chaucha a nadie, toda su vida la dedicó a la investigación científica, a enseñar en la academia, en la universidad, ¿ya? Y no por eso tiene una visión clasista o racista de su país. Es una persona que defiende la meritocracia. Que ojalá en este país sea el mérito, las capacidades individuales de las personas las que se pongan al servicio del país, ¿ya? Y no aparecidos porque tienen un amigo acá, son amigos del diputado, son amigos del senador, que el papá es dueño de medio Chile. No, tenemos una instancia histórica para poder redactar una constitución a la medida de los ciudadanos, no a la medida de los poderosos, de los que son dueños del país, de los que le financian las campañas a los senadores y a los diputados. ¿Ya?
Porque a los constituyentes, o sea, a los que elijamos para que hagan la Constitución, no van a tener que hacer campaña. O sea, los ciudadanos van a votar por él por sus méritos. No porque va a regalar cajas con alimentos, no porque va a pagar cuentas de la luz, no porque va a hacer bailoteos con mexicanos y harto copete. No, no. Van a ser ciudadanos que van a tener plata, pues ¿a quién van a coimear? A nadie. Así que chicos, atentos a este hecho histórico. Atentos, muchachos. Atentos. Va a ser buena. Bien. Guatas. Ya me emocioné hablando, ¿eh? ¿Cuándo empieza este cuento? Fue en Inglaterra, chicos, en 1215, siglo XIII, cuando el rey Juan, hermano de Ricardo Corazón de León, que andaba hinchando en las cruzadas, firmó la primera constitución de la historia, llamada Carta de las Libertades o Carta Magna, la que estableció límites al poder del rey a favor de los señores feudales. Entre sus 63 cláusulas y más de 4.000 palabras, destaca sin lugar a dudas la más famosa de todas, la cláusula 39, que dice: ningún hombre libre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras, excepto por un juicio legal de sus iguales o por la ley del país. Por primera vez en la historia de Occidente, un rey, que por definición tiene el poder absoluto, ya tiene que renunciar a este y ponerle límites a su poder. Y este límite al poder del rey es una ley que se llama Constitución, que en ese tiempo no se llamaba Constitución, se llamaba Carta de las Libertades o Carta Magna. Y este rey se compromete a aceptar la ley igual que todos los demás. ¿Cuál es la esencia de una Constitución? Que todos, tanto gobernantes como gobernados, obedezcamos las leyes. Y como dijo un filósofo muy sabio, las constituciones no se hacen para defender, ¿no es cierto?, a los gobernantes del pueblo. Las constituciones se hacen para defender a los gobernados, a los ciudadanos, de sus gobernantes. Esa es la esencia de una constitución. En relación a nuestro país, la idea de tener una ley ordenadora del Estado, Constitución, nace con la independencia, reglamento constitucional de 1812 de don José Miguel Carrera. Hubo varias durante el siglo XIX, pero entre las más destacadas podemos nombrar la Constitución Moralista de 1823 y la Constitución Liberal de 1828. El punto de quiebre lo dio la Constitución de 1833, redactada por don María Regaña, y cuyo padre intelectual fue el ministro Diego Portales, la cual estuvo en vigencia hasta 1925. En este año es reemplazada por la Constitución, ¿no es cierto?, del presidente Arturo Alessandri Palma. 55 años después, esta es reemplazada por la Constitución del general Augusto Pinochet del año 80, la que veremos en profundidad más adelante, y que es la Constitución que está en entredicho, la Constitución que está cuestionada ahora, y lo cual se va a dilucidar, ¿no es cierto?, el domingo 25 de octubre del presente año, pandemia incluida, ¿ya? Pandemia incluida. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Nothing? Nothing. Me respondo yo solito. Bien. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, como ejemplo, José Miguel Carrera, su reglamento constitucional de 1812, establece un poder ejecutivo de 3 miembros, un legislativo solamente consultivo de 7 personas, 7 senadores, tiene 27 artículos y destaca por ser el primer reconocimiento de la soberanía de Chile. Este reglamento de José Miguel Carrera establece que ninguna orden provenida del extranjero tendrá validez al interior de nuestro país, declarando implícitamente la soberanía nacional, es decir, la capacidad que tiene un Estado de darse la organización política que mejor le plazca y de establecer relaciones de igualdad con los demás Estados.
Al virrey Amat no le gustó en Perú y manda la primera expedición libertadora a cargo del general Mariano Osorio para restablecer el poder y la potestad del rey en la Capitanía General de Chile. La Constitución de 1833, redactada durante el gobierno de don Joaquín Prieto Vial, ya ideada intelectualmente por don Diego Portales, redactada por el abogado Mariano Egaña. Establece un poder ejecutivo a cargo del presidente de la República con amplias atribuciones y con una duración de 5 años y con el derecho de ser reelegido por 5 años más. El presidente tiene derecho a veto, es decir, oponerse a los proyectos de ley tramitados por el legislativo. Se elimina el cargo de vicepresidente, el cual sería ejercido por el ministro del Interior, solo en caso que el presidente esté imposibilitado de ejercerlo, ya que esta Constitución establece un régimen presidencialista, es decir, el Poder Ejecutivo tiene más poder, mayores atribuciones que el Poder Legislativo. Recordemos, ley es definida en el Código Civil como manifestación de la voluntad soberana que prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. A ver, mis bebés, un ejemplo de ley que mande. Un ejemplo de ley que mande. Un ejemplo de ley que mande. Aún está esa ley donde el presidente se puede oponer a una propuesta de ley o algo así, ¿verdad? No, mi reina, eso es una facultad del presidente de la República, no es una ley. Rayos. Rechuatas. La de la educación. Profe, Dígame. la de la educación. La ley de la agrupación, ¿cómo es eso? No, educación. Bien, excelente. La ley, ¿no es cierto?, general de educación, que obliga, ¿no es cierto?, a tener una educación básica y media, ya que contemplan 12 años. Excelente. Una ley que prohíba. ¿Una ley que prohíba? ¿La del robo o no? ¿La del? ¿La prohibición del robo? ¿Del qué? Del robo, de robar. Ah, perfecto, ¿no es cierto? Las leyes que prohíben hurtar lo ajeno, robar lo ajeno. Muy bien. ¿Y una ley que permita? ¿Y una ley que permita? La libre expresión. Retiro del 10%. La libertad de expresión, el 10%, perfecto, muy bien. Excelente. La Constitución, entonces. La Constitución es la ley más importante de un Estado porque establece el orden jurídico, o sea, cómo vamos a respetar las leyes, las atribuciones de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y los derechos y deberes de los ciudadanos. En este sentido, ninguna ley, autoridad, grupo o individuo puede infringir las estipulaciones de la Constitución, sin que con ello atente contra el funcionamiento institucional, ni estar sobre ellas sin quebrantar el Estado de Derecho. ¿Se acuerdan? Aquella condición en la cual, al interior de un país, tanto gobernantes como gobernados, obedecen las leyes. Por estas razones, la Constitución es también denominada Ley Fundamental, Carta Fundamental o Carta Magna. ¿Ya? Pregunta: ¿cuáles son los poderes del Estado? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Excelente. Ejecutivo, legislativo y judicial. Pregunta: ¿quién ejerce el poder ejecutivo en Chile? El presidente. Presidente de la República, perfecto.
¿Cuál es la función del presidente de la República? Gobernar y administrar el país. Gobernar y administrar al país, excelente. Recordemos que nuestro presidente es jefe de Estado, es decir, nos representa internacionalmente en la ONU, ¿no es cierto?, en todas las instituciones internacionales, en el Fondo Monetario Internacional, etc. Pero también es jefe de gobierno, es decir, le corresponde gobernar al país. ¿Quién ejerce el poder legislativo en nuestro país? Los diputados y senadores. Los diputados y senadores, excelente. ¿Y cómo se llama el lugar donde se reúnen diputados y senadores? ¿Parlamento o no? O Congreso. Congreso Nacional. En nuestro caso hablamos de Congreso Nacional porque el Parlamento, al mismo Congreso Nacional, se le llama cuando hay un régimen parlamentario. Pero como tenemos un régimen presidencial, hablamos de Congreso. ¿Nuestro Congreso Nacional es unicameral o bicameral? Bicameral. Bicameral. Tenemos el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la función del Congreso Nacional? Es decir, de senadores y diputados. ¿Cuál es su función al interior del Estado? ¿Cuál es la función como poder del Estado? Hacer las leyes. Hacer las leyes, hacerlas, ¿no es cierto? Modificarlas o también derogarlas o anularlas. Y también, recordemos, fiscalizar los actos de los gobiernos de turno, de las altas autoridades del Estado. Bien. ¿Y el Poder Judicial quién lo ejerce? La Corte Suprema. La Corte Suprema, que es el principal tribunal de justicia de nuestro país, junto a las Cortes de Apelaciones y los tribunales y los juzgados de familia, de menores, ¿no es cierto?, del crimen, etc. ¿Y cuál es la función de los tribunales de justicia? Básicamente, ¿Hacer que se cumplan las leyes? hacer que se cumplan las leyes. Excelente, muy bien. Castigar a los que no cumplen la ley, es decir, aplicar la ley. Excelente, chicos. De acuerdo al jurista y politólogo Norberto Bobbio, la Constitución tiene por objetivo establecer 4 objetivos fundamentales. Primero, la forma del Estado, si es unitario o federal. La Constitución del 80 dice que somos un Estado unitario, es decir, las leyes tienen validez en todo el territorio nacional. En un Estado federal, como Estados Unidos, por ejemplo, cada Estado tiene sus propias leyes. En Texas hay pena de muerte, en el Estado de California no hay pena de muerte. La forma de gobierno, si es presidencial o parlamentario. En nuestro caso tenemos un régimen presidencial donde las atribuciones del presidente de la República son mayores a las atribuciones del Congreso Nacional. En el caso de un régimen parlamentario, el Parlamento o Congreso Nacional tiene mayores atribuciones que el presidente o el Poder Ejecutivo. Establece la división, organización y las funciones de los poderes del Estado, como ya les dijimos, ¿no es cierto? ¿Qué requisito es para ser presidente de la República? ¿Cuáles son las funciones del presidente de la República? ¿Cuáles son los requisitos para ser senador, diputado? ¿Cuáles son las funciones de senador y diputado? Etcétera. Y los derechos, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué le podemos exigir a la ley como ciudadanos de Chile? Y los deberes. Es decir, ¿qué nos puede exigir el Estado a nosotros como ciudadanos chilenos? Básicamente el cumplimiento de las leyes, ¿no es cierto? Y el pago de nuestros impuestos. Ahora bien, ¿de dónde se genera esta ley fundamental del Estado? Se genera en el llamado poder constituyente. Y el poder constituyente es aquel que tiene la facultad para modificar o crear una nueva constitución y que emana del pueblo o la nación en tanto depositarios de la soberanía. ¿Quién es el poder constituyente entonces, muchachos? Los ciudadanos, nosotros. En los regímenes democráticos el poder constituyente se puede ejercer por medio de 2 instancias que no son excluyentes. Primero, la Asamblea Constituyente. El pueblo elige libre, informada y soberanamente a los representantes que redactarán,
la nueva constitución política. Pero también puede ser a través de un referendo o plebiscito. Plebiscito, los romanos llamaban plebiscito a la consulta al pueblo, a la plebe, a los romanos pobres, ¿ya? Plebiscito, consulta popular, consulta al pueblo. El pueblo escoge entre distintas alternativas constitucionales que emergen a partir de una comisión representativa de diversos grupos sociales, o bien, ¿no es cierto?, de una comisión especializada, como ha sido en el caso de nuestro país. En el caso nuestro, del domingo 25 de octubre, ¿ya?, la Asamblea Constituyente tiene otro nombre, se llama Convención Constituyente, ¿ya? Y también tenemos una convención mixta. Les explico. Hay dos opciones: apruebo o rechazo. Si apruebo, estoy diciendo que apruebo que se haga una nueva constitución. Si rechazo, estoy diciendo que me quedo con la constitución de 1980 y las modificaciones que se le han hecho hasta el día de hoy. Ahí no habría problema. Si gana el rechazo, sigue la misma constitución y aquí no ha pasado nada. Si gana el apruebo, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a redactar la constitución? Hay dos opciones. Convención mixta. La mitad senadores y diputados en ejercicio y la otra mitad ciudadanos elegidos libremente por otros ciudadanos. Si se vota por una convención constituyente, se quiere decir que el 100% de los que redacten la Constitución van a ser ciudadanos representativos de los distintos sectores sociales, ¿ya? Y ojalá, en lo posible, no sean, ¿no es cierto?, los políticos de siempre, los oportunistas de siempre. Y eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Por eso que hay que informarse, ¿ya? Preguntarse por qué hay personas que quieren rechazar, preguntarse por qué hay personas que quieren aprobar, para que le den un parcito de vueltas. Ya, chicos, viene la Constitución del 80, pero me quedan 3 minutos, así que esto lo vamos a dejar para el próximo martes y continuamos con este debate. Ojalá sea un tema que puedan hablar con sus familias, su papá, su mamá, sus abuelitos, sus tíos, ¿ya? Y así poder intercambiar opiniones, ¿ya? ¿Será bueno que tengamos una nueva constitución? ¿No será muy arriesgado? Si elegimos una convención constituyente, vamos a elegir a personas que no tienen experiencia en hacer leyes. Si elegimos una convención mixta, vamos a tener un 50% de políticos, senadores y diputados que están apitutados ahí hace como 30 años. ¿Qué será lo mejor? No lo sé. Cada uno de ustedes, aunque no vote, debe ya ir ejerciendo su conciencia ciudadana, su conciencia cívica, ¿ya? Su relación con las civitas, ¿ya? De ahí viene cívico, de civitas. Los romanos a la ciudad le tenían dos nombres: la urbe, la ciudad, los monumentos, los templos, las habitaciones, las casas, los edificios. Pero civitas le llamaban a las personas que vivían en ella y que eran responsables del funcionamiento de la urbe. Ellos eran las civitas. Eso es la civilidad, el ciudadano consciente. ¿Capichi? Capichi. Contesto yo solo. Capiche. Ya, bebitos, voy a dejar de grabar, pero no se me arranque porque tengo que pasar. Listo.